El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El asesor presidencial y exsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, ha declarado en Izvestia que Estados Unidos miente cuando se desmarca del ataque a la provincia rusa de Kursk por parte de Ucrania. Para hablar sobre este tema y todo lo que está relacionado, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Encantado, como siempre, de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. El agradecido soy yo. Y bueno, las declaraciones de los dirigentes estadounidenses sobre su no participación en los crímenes cometidos por Kiev en la provincia de Kursk no se corresponden con la realidad. Sin su participación y su apoyo directo, Kiev no se habría arriesgado a entrar en territorio ruso. Fue lo que dijo Patrushev en estas declaraciones al medio ruso Izvestia. Tiene una lógica aplastante esto, Cristian, y bueno, más allá de que está bien de que esto se exteriorice y que se pronuncie, está claro lo que dice Patrushev y es evidente, ¿no? Sí, por supuesto. Pensar que se puede embarcar el régimen de Kiev en solitario semejante aventura es pensar que el mundo es ingenuo y, ¿por qué no, tonto? Creo que eso es lo que intenta decir la Casa Blanca. Ahora esto se colisiona con los hechos, ¿no? Porque ya está comprobado que en esta ofensiva, por llamarlo de alguna manera, de Kiev en la región de Kursk, fueron dados de baja alrededor de 50 asesores extranjeros, entre franceses y británicos, o sea que la participación de la OTAN de alguna manera en esto es más que clara. También se interceptaron Con dados de baja te comunicaciones. refieres al código 200, Cristian. Exactamente. Y por supuesto que también se interceptaron comunicaciones en lengua inglesa. Así que su participación es más que clara. Ahora, que tome las medidas correspondientes Moscú o no las tome es otra cuestión, que por supuesto que el Kremlin tiene la potestad de ir dosificando, digamos, la respuesta respecto de Occidente, porque también esto, por supuesto, que es una provocación y sin duda yo creo que en alguna medida una de las respuestas que puede buscar, que ya hace bastante tiempo que lo está intentando conseguir Occidente, es una respuesta nuclear táctica sobre territorio ucraniano para justamente seguir demonizando la imagen de Rusia, cosa que por lo menos en territorio ucraniano yo considero que no va a ocurrir y paradójicamente esto lo está buscando el país que el único que en toda la historia utilizó armamento nuclear contra la población civil, como recordamos que sucedió en Japón. Ahora bien, esta incursión que, como bien decíamos, haber hecho esto a espaldas de la Casa Blanca es una locura, bueno, como ahora también están estas versiones sobre el Nord Stream, pero sin duda yo creo que, y cerrando con esto, esta incursión de Kiev en Kursk, yo diría que son las Ardenas de la OTAN, es el último manotazo de ahogado del régimen de Kiev y de la OTAN, tal y como fue por parte de Adolfo Hitler esa ofensiva en las Ardenas, que por supuesto no hicieron más que apenas retrasar un poco la caída del Tercer Reich. Claro, justamente a eso quería remitirme, ¿no, Cristian? Porque como los grandes imperios, ¿no? Como el Imperio Romano y otros imperios que ha habido, estos son como esos últimos coletazos con mucha violencia que realizan los imperios justo, digamos, en vísperas, entre comillas, ¿no?, de la caída ya del imperio, ¿no? Sí, por supuesto, intentando también con esta acción modificar o cambiar el ánimo o el humor social en Rusia, que por supuesto que hay rusos que se enojan mucho ante estas situaciones y que de alguna manera le piden a su presidente, a Vladimir Putin, que tome una respuesta más fuerte ante estas provocaciones, pero por supuesto que también hay que entender que como buen estratega que es el presidente ruso, caer en la provocación y en lo que busca
busca Occidente como respuesta también sería una reacción un poco tonta, por decirlo de alguna manera. Hay que recordar que, por ejemplo, la provocación que llevaron adelante y la cual condujo al inicio de la operación militar especial de esta guerra en Ucrania era esa agresión, por supuesto, ese incremento de las hostilidades y de los ataques contra la población civil del Donbass. En ese caso no hubo más remedio que caer en la provocación de Occidente, porque la otra salida hubiese sido permitir que se hiciese esa limpieza étnica que estaba planeando llevar a cabo el régimen de Kiev contra la población del Donbass. En este caso, yo creo que estas provocaciones buscan que Rusia caiga en el juego de la OTAN cuando esta guerra de desgaste que propone Rusia desde, digamos, el cuarto, quinto mes de la operación militar especial ha dado, creo yo, más que buenos resultados. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta en la evaluación y en los fines que buscan esta incursión, que como vos bien decías, tiene características criminales, porque hay que recordar que han ametrallado a población civil, a vehículos civiles, han bombardeado y atacado con todo tipo de fuego, con cohetes, con misiles, a edificios residenciales en la región de Kursk. Se ha debido evacuar a la población civil, por supuesto, ante estas amenazas. Incluso hay informes que detallan el uso de uniformes de policías rusos por parte de estos atacantes ucranianos para justamente sembrar el terror y la confusión entre la población. O sea que esto de hecho es casi una operación terrorista. Claro, y a propósito de eso, ¿no? De ese rédito que intenta sacar Occidente con su agente proxy que es Ucrania, ¿no? Porque lo dijeron del primer momento, ¿no? Esto es para que hacer sentar a Rusia en la mesa de negociaciones e imponerle las condiciones, ¿no? De hecho, ya desde la Casa Blanca han dicho que si Rusia devuelve los territorios a Ucrania, que entonces los ucranianos se retirarían de territorio ruso, ¿no? ¿En qué estarán pensando en la Casa Blanca cuando llegan a pronunciar ese tipo de cosas? ¿En qué punto estarán de desesperación, no? El asunto es que, según ha declarado también el jefe adjunto de la Dirección Político-Militar Principal del Ministerio de Defensa de Rusia, el mayor general Abti Alaudinov, el intento de Ucrania de tomar bajo su control la central nuclear de Kursk, ubicada en la ciudad rusa de Kurchatov, para darle a Rusia un ultimátum durante las posibles negociaciones, fracasó. Dijo la guerra relámpago de Volodymyr Zelensky, que se había planeado con la intención de tomar bajo control la planta nuclear de Kurchatov y presentar un ultimátum en las negociaciones, fracasó. Además agregó que las fuerzas rusas lograron obtener los planes del ejército ucraniano sobre la toma de la planta nuclear, según las cuales las tropas de Kiev deberían tomar la central el 11 de agosto, pero eso no sucedió. La mayor parte de los vehículos bélicos desplegados en la línea de operaciones de Kursk fue destruida. Claro, esto habla a las claras de otro desastre, ¿no? Planificado por Occidente, que piensan, no sé qué piensan de Rusia, ¿no? Y de su poder militar y de defensa, ¿no? Sí, de vuelta regresamos siempre al mismo punto en el cual Occidente parece creerse su propia propaganda y que el ejército ruso es un ejército débil y que pelean con palas. Ajá. Y no sé cuántas fantasías más, cuando la realidad es que es un ejército y es un país que está resistiendo estas agresiones por prácticamente 2 años y medio de parte de toda la Alianza Atlántica, porque acá no hay que dejar de ver que esta es una guerra de la OTAN contra Rusia. Entonces, por supuesto, vos fijate que ellos mismos confiesan de alguna manera el carácter terrorista de esta operación, porque tomar una planta nuclear y negociar en base a la coacción de tener, o sea, ¿y qué harían con la planta nuclear? Claro, Cristian, eso sin contar también con el reciente ataque contra la central nuclear de Zaporozhia. Un ataque que inmediatamente después, por ejemplo, el primer ministro austríaco salió a decir que bueno, que dadas las circunstancias ya es momento de hacer un alto al fuego y de sentarse a negociar. Es como que, bueno, con esas palabras da a entender que Occidente planificó eso para intentar obligar a Rusia a sentarse a negociar y hacer concesiones, ¿no? Exacto, pero aparte es tan loco, porque es como que Europa misma se pone, ¿no? O sea, no es que le pone un arma en la cabeza a Rusia para negociar, o por lo menos lo intentan, sino que se pone un arma en la cabeza ellos mismos, porque ¿qué consideran? Que un sabotaje, un incidente nuclear provocado por Ucrania en la planta nuclear más grande de Europa, que es la de Zaporozhye, a ellos les va a significar algo gratuito. Recordemos lo que pasó con Chernóbil, y esta planta es significativamente más grande que la de
de esa planta también en Ucrania que generó ese desastre nuclear allá por mediados de la década del 80. Entonces, pero vos fíjate que ellos mismos están prácticamente confesando que la coacción sería el chantajear con destruir una central nuclear, en ese caso la de Kursk, que es la que querían tomar, o este ataque a la central de Zaporozhye, con esas declaraciones ridículas de Kiev diciendo que era Rusia quemando neumáticos en Zaporozhye. La verdad que esto ya es el terreno del absurdo. Por otro lado, si pretenden sentar a la fuerza a Rusia a negociar, cuando Rusia siempre tuvo voluntad negociadora, lo que pasa es que una cosa es tener voluntad negociadora y otra cosa es aceptar los términos ridículos que pretende imponer Kiev y Occidente. Pero si creen que van a sentar a Rusia ante esta situación, por supuesto que Rusia está en una situación de fuerza, está en una situación de estar ganando esta confrontación. Por supuesto que en esa situación Rusia no tiene por qué sentarse a negociar y mucho menos bajo estos términos. Y si esperaban o consideraban que este ataque contra territorio ruso podía doblegar la voluntad del Kremlin o hacer que derivaran tropas del frente, o sea, del frente ya sea en el Donbass, en el Zaporozhye, en Gerson, hacia Kursk, por supuesto que esto no está pasando, la presión sigue y se sigue incrementando y sigue tomando territorios en esas zonas el ejército ruso, ya que en Kursk son otras fuerzas las que están respondiendo a la agresión, son fuerzas desde Rusia, y la respuesta que está dando Rusia al ataque en Kursk, por supuesto que está siendo respondida por unidades militares de otras regiones de Rusia, como las fuerzas Ahmad chechenas y fuerzas del sur de Rusia. Por otro lado, no solo que, como decía recién, no se está descomprimiendo la presión rusa en el frente de combate en estas regiones que ya son parte de la Federación Rusa, el Donbass, etcétera, que nombraba hace un rato, sino que incluso en las últimas horas hubo un ataque formidable por parte de la fuerza de misiles rusa contra un punto en el puerto de Odessa de almacenamiento de armamento que recibieron de Occidente, donde también se dieron de baja a una importante cantidad de generales y de altos mandos ucranianos e incluso de oficiales de la OTAN que fueron justamente los encargados de llevar este armamento. Así que vos fíjate, Javier, que muy por el contrario de llegar a obtener alguno de los resultados que aparentemente buscaba Kiev o la OTAN, yo veo que está saliendo todo lo contrario. Y para cerrar, hay que recordar que también Rusia tiene una enorme experiencia en lo que es la defensa en profundidad, y yo no creo que ni las fuerzas de Kiev ni toda la OTAN en su conjunto tengan la capacidad de poder hacer un ataque en profundidad en territorio ruso, ya que esto extendería muchísimo las líneas de suministro y por supuesto creo que caerían en lo mismo que en su momento cayó Napoleón y Hitler, hay que recordar esto. Luego también tenemos una publicación de The Times, Cristian, que dice que algunos soldados ucranianos que participan en esta incursión en la provincia de Kursk recibieron entrenamiento en Reino Unido un mes antes de que se lanzara la operación. El periódico señala que los militares entrenaron algunos días junto con soldados británicos y que la preparación se centró en los asaltos a edificios altos. Los militares ucranianos forman parte de una unidad especializada en incursiones y asaltos que había participado en los combates en la estratégica ciudad de Advieka y en la provincia de Kharkov, según ha agregado el medio. Añadido a esto, además, Cristian, el gobierno estadounidense está abierto a suministrar a Ucrania misiles de crucero aire-tierra de largo alcance que dotarían a su fuerza aérea de una munición más potente y remota que la ya existente en su arsenal, según informa Político, que cita fuentes del gobierno estadounidense. Se trata de misiles AGM-158 JASM, cuya versión original tiene un alcance de 370 kilómetros y porta una ojiva de 450 kilogramos. La versión extendida de misiles capaz de alcanzar objetivos a 926 kilómetros de distancia. Y a esto se suma a que el Ministerio de Defensa de Canadá considera que Ucrania puede utilizar armas canadienses contra territorio ruso, según informó la cadena de televisión canadiense CBC. Los ucranianos saben mejor que nadie cómo defender su patria y estamos comprometidos a apoyar su capacidad, fue lo que dijo Andréan Paulin, portavoz del Departamento de Defensa de Canadá, en una declaración a los medios. Canadá no impone restricciones geográficas al uso del material militar que donamos a Ucrania, dijo.
Esto es otra demostración más, ¿no?, de la debilidad, del pánico que hay en el imperio de Estados Unidos y que sabe de su inexorable caída frente a un mundo multipolar, Cristian. Sí, por supuesto, esto es, como vos bien acabas de decir, es fruto de la desesperación que está mostrando ya hace tiempo Estados Unidos ante esta pérdida de hegemonía. Se resiste a que esto suceda, por supuesto, como todo imperio que pretende morir matando. Y yo creo que tarde o temprano no van a dejar, desgraciadamente, lo digo porque está en juego la paz mundial, no van a dejar otra salida a Rusia y a su líder, Vladimir Putin, que es una persona con mucha templanza, para algunos tal vez demasiada. Yo no coincido con eso. Yo creo que es una persona que no solo piensa en el bien de Rusia, sino en el futuro y en el bien de toda la humanidad. Pero yo creo que estamos muy cerca de que no le dejen otra salida más que una respuesta contundente, porque si estos países avalan ya descaradamente que tiene Ucrania el derecho a usar este armamento que le da Occidente contra territorio ruso, creo que Rusia, por lo menos como para comenzar, tendría que hacer ya efectivo la dotación de armamento a grupos hostiles a estos países, como pueden ser los hutíes en Yemen, y que, bueno, prueben tal vez qué pasaría si un portaaviones norteamericano recibe un misil ruso y termina en el fondo de algún mar. O un portaaviones, Entonces, ¿no? Exactamente, sí, porque Rusia tiene el armamento adecuado como para dar cuenta de la suerte de un portaaviones, ya que son misiles que es imposible de interceptar. Entonces, ante una escalada de estas características, creo que por lo menos habría que empezar a estudiar seriamente esas posibilidades. Sin duda que el Kremlin lo está haciendo, pero como decía, esta gente no tiene ningún empacho en poner en riesgo la paz mundial, y creo que Rusia sí vela por el futuro de la humanidad. Pero a veces se tensa tanto la cuerda que termina obligando a un país con estas características y con un líder que, como decía, tiene mucha templanza, Cristian, las fuerzas de Ucrania serían capaces de llevar a cabo operaciones defensivas durante los próximos 6 meses, pero no de lanzar una amplia contraofensiva contra Rusia. Es lo que destaca el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un informe publicado esta semana. Según reza el documento, el ejército ucraniano sigue experimentando un gran agotamiento al tiempo que carece de las capacidades y de las municiones necesarias para superar las ventajas aéreas y terrestres de Rusia, especialmente en artillería, defensa antiaérea y capacidad de ataque a largo alcance. Es probable que Ucrania siga siendo capaz de continuar las operaciones defensivas, pero no de llevar a cabo contraofensivas a gran escala durante al menos los próximos 6 meses. Bueno, hay que ver cómo está dentro de 6 meses Ucrania, ¿no? Y cómo está la situación. Un breve concepto sobre esto, Cristian. A ver, yo siempre digo la siguiente frase, que no es mía, por supuesto, y es que la guerra se gana en las fábricas. En las fábricas se está ganando sin duda Rusia. Tiene un complejo militar industrial muy eficiente que está abocado a la producción de armamento y municiones para responder a esta agresión. También cuenta con el apoyo de otros países, como Corea del Norte, por ejemplo, y el aparato militar industrial, el complejo militar industrial europeo de la OTAN en su conjunto, de Estados Unidos incluso, se ha mostrado muy ineficiente. Incluso no hay país europeo que tenga la capacidad ni el parque de municiones suficiente como para mantener más de una semana de combate intenso. Esto denunciado por la misma OTAN, ya que marca el protocolo que tienen que tener para un mes de combate intenso, tienen que tener esas municiones en stock. Esto no está sucediendo, mal creo que lo pueda hacer Ucrania. Así que, como decíamos al principio, estos no son más que manotazos de ahogado, lo que pasa es que son muy peligrosos y pueden conducir a algo realmente terminal. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.